Buenos días niños, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos en el día 4 de nuestra semana número 7. El día de hoy vamos a trabajar el plan lector, ¿ya? Correspondiente al área de comunicación. Hoy vamos a leer juntos este cuento, esta historia o fábula, ya lo van a descubrir, llamada El viento y el sol. Empecemos. Conociendo nuestra meta de aprendizaje del día de hoy es que tú leas el texto El viento y el sol para que comprendas y opines acerca de su contenido, ¿ya? Pero antes de empezar a leer, vamos a observar las siguientes imágenes, ¿ya? Que son las imágenes que corresponden a este texto. Miren qué pasa en la primera imagen. Hay una ráfaga de viento, parece, ¿no? Porque el árbol se está moviendo. Acá hay un hombre encapuchado. También está el sol. En la segunda imagen que observamos, me parece que es el mismo hombre que estaba en la primera escena, pero esta vez ya nos está cubriendo, ¿verdad? Y el sol, miren cómo está radiante, ya no está detrás de las nubes. ¿Qué pasará en esta historia? A ver, respondamos a las siguientes preguntas. ¿Qué título te sugieren estas imágenes? A ver, ¿qué título tú le pondrías al texto si ves estas imágenes donde ves el sol, el viento, las nubes, un hombre? ¿Qué título le pondrías? A ver, ¿quiénes serán los personajes del texto? Según lo que observamos en la imagen, parece que el sol, el viento y este hombre, ¿verdad? ¿Dónde se desarrollará esta historia que vamos a ver? A ver, según el paisaje que observan en las imágenes. ¿Qué sucederá en la primera imagen? Ya más o menos la hemos descrito, ¿no? ¿Qué sucede entonces en la segunda imagen? Muy bien, chicos, entonces todo esto van a responder a base de la observación de las imágenes del texto que vamos a leer. Ahora, para leer vas a tener en cuenta las siguientes indicaciones. Te vas a ubicar en un lugar preferido para ti para poder leer, que sea iluminado, cómodo y silencioso, ¿ya? Para que no te distraigas al momento de leer el texto. Realiza una lectura rápida de todo el texto, ¿ya? Para que tengas una idea. Ya luego vas a poder darle una segunda leída, una tercera leída, las veces que necesites. Vas a relacionar el significado de algunas palabras con el contexto del cuento, porque por ahí de repente hay palabras que no entiendes, que no saben qué significa. Entonces vas a leer el antes y el después de donde está esa palabra para que tú puedas descubrir qué significa, ¿ya? Y también ves subrayando las ideas principales, las cosas que más te llaman la atención, las vas subrayando, que eso te va a servir para que luego puedas responder a las otras preguntas. Muy bien, entonces, antes de empezar a leer, miren, yo les muestro el texto. Observa bien el título, miren las imágenes, cómo está organizado. Está organizado a través de párrafos, ¿verdad? Hay palabras que están escritas en mayúscula, por ejemplo, al iniciar, después del punto, vemos algunas preguntas, ¿verdad? Entonces, de esta forma está organizado este texto, ¿ya? Ahora, yo se los voy a leer en forma de historieta, ¿ya? Para que sea un poco más ameno, ¿ya? Pero es lo mismo que hemos visto en esta parte, ¿ya? Este texto está organizado en párrafos y el que les voy a leer está organizado en forma de viñetas porque es una historieta, ¿ya? Pero es el mismo texto. A ver, ¿cómo se llama nuestro texto? El viento y el sol. El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte. Miren, acá vemos la discusión. ¿Ves a aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú, le dice el viento al sol. Aquí está el anciano. Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento. Miren, aquí está soplando. Cada vez más fuerte, hasta ser casi un ciclón. Pero cuanto más soplaba, tanto más se envolvía el hombre en la capa.
¿Por qué? Porque sentía el frío, entonces se envolvía más, ¿no? Por fin, el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol y sonrió plácidamente sobre el anciano. El anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. ¡Wow! ¡Qué calor!, dijo el anciano. Aquí vemos una expresión de sorprendido y el sol feliz. ¿Por qué? Porque logró quitarle la capa al anciano, tan solo alumbrando, dando ese calor que nos da el sol, ¿no? El sol mostró al viento que la suavidad y los abrazos son una caricia que nos ayudan a despojarnos de lo innecesario. En cambio, el viento quería utilizar la fuerza y bruscamente empezó a soplar, ¿no? Acá el sol está dando una lección, ¿no? No necesita ser agresivo. Con una suavidad, con abrazos, con ese sol radiante que nos da sus rayos, entonces logró su cometido de que el anciano se quitara la capa, ¿verdad? Muy bien, qué bonita historia, chicos. Entonces les cuento que esta historia es una fábula que ha sido sacada del libro de Esopo, donde contienen varias fábulas si tú deseas leerlas, ¿ya? Luego de haber leído o haber leído juntos, tú puedes seguir leyendo las veces que sea necesaria, ¿ya? Me vas a describir a los dos personajes principales de esta fábula, ¿ya? Como son el sol y el viento. Aquí me vas a decir cómo es el sol según lo que has leído. Por ejemplo, el sol era un personaje más paciente, más amable, alegre, ¿verdad? En cambio, el viento, él era un poco impaciente, ¿verdad? Un poco desesperado, entonces de repente se enojaba un poco más rápido que el sol. Entonces tú me vas a ir describiendo cómo eran estos dos personajes, los cuales son los principales, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué más me vas a hacer? Me vas a responder algunas preguntas que están ahí, como por ejemplo, ¿qué le dijo el viento al sol? Le dio un reto, ¿verdad? ¿Qué discutían el viento y el sol todos los días? A ver, ¿qué discutían? ¿De quién era el más poderoso, creo, no? Si necesitas leer, vuelve a tu historia y vuelve a leerla para que puedas responder estas preguntas, ¿ya? ¿Cuál fue el desafío o reto que le planteó el sol al viento? ¿Quién comenzó la prueba? El viento, ¿no? Otra pregunta, ¿qué hizo el sol al comenzar la prueba el viento? ¿Dónde se escondió? ¿Detrás de quién? Muy bien, entonces me escribes ahí la respuesta. ¿Qué hacía el hombre al soplar más fuerte el viento? ¿Se sacaba la capa o se la agarraba más fuerte? ¿Qué hizo el sol para sacarle la capa al hombre? Algo muy sencillo hizo, ¿verdad? Y él solito se sacó la capa. ¿Qué hizo el hombre al sentir tanta calor? ¿Quién ganó la apuesta al final? El sol, muy bien. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja este relato? Es decir, la moraleja de esta fábula. Ya te lo he explicado un poquito al terminar de leer la historia, ¿verdad? Tenemos que ser más pacientes, con suavidad, así como lo hizo el sol. Tranquilamente podemos conseguir nuestros objetivos, que era el desafío que le había propuesto el viento al sol, ¿no? Luego te he puesto algunas preguntitas en una ficha de comprensión, la cual vas a leer detenidamente y luego vas a marcar la opción que corresponde, ¿ya? Recuerda marcar solamente una opción. Aquí te pongo otras preguntitas más y también para que pintes el dibujo, ¿ya? O es el viento o es el sol. Por ejemplo, a su paso los árboles se mueven. A ver, ¿al paso de quién se mueven los árboles? ¿Del viento o del sol? Del viento. Muy bien, entonces vas a tener que pintar la imagen del viento. Y así por cada frase que está aquí, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces también hay una parte en donde van a descifrar el mensaje. Y para eso vas a tener que ordenar estas letras y vas a descubrir una palabra y al final la frase completa. Por ejemplo, acá la Y, la A, y la H. Si la ordenamos, ¿qué palabra puede salir? Ya la descubrieron. Muy bien. Ay. Esta también está fácil, es pequeña. Hay un. Ya, tú
Ve ordenando las siguientes palabras y descifra la frase completa. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces evalúa tus aprendizajes. ¿Leíste con entonación adecuada? Recuerda practicar lectura en voz alta, ¿ya? Lee para tus familiares para que vean si lo haces con entonación, ¿ya? Para que puedas moderar tu voz también. ¿Comprendiste lo que leíste? ¿Descubriste cuál fue el mensaje de este texto? ¿Respondiste a todas las preguntas? ¿Necesitaste leer más de una vez? Listo, chicos. Entonces ustedes van registrando con un check. Muy bien, entonces hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. Los dejo para que sigan trabajando. No se olviden, chicos, enviar sus evidencias, ¿ya? Nos vemos el día de mañana. Cuídense.